A ver. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada. Todo aquel que no quiera que salga su imagen con apagar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, procederemos a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas. Empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que nos va a hacer unos recordatorios esta tarde. Adelante, Manuel. Gracias, Isa. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues tenemos que recordar hoy y homenajear a dos mujeres asesinadas por violencia machista. Rabea, de 45 años, asesinada por su pareja el día 11 de abril en Pájara, en Fuerteventura, y deja un hijo de 13 años. Y María, de 40 años, asesinada por su pareja el día 11 de mayo en Móstoles, Madrid, deja una hija y un hijo menores de edad. En lo que va de año, han sido 16 las mujeres asesinadas por violencia machista, y en lo que va desde que se tienen registros, desde 2003, ya son 1.200 las mujeres asesinadas. Así que decimos, nuestro grito es ¡basta ya! Y ahora pues vamos a dar paso a nuestra compañera Nati, que va a hacer la presentación del ponente de hoy. Adelante, Nati. Bueno, haré simplemente muy pequeña presentación porque él mismo va a ser el que mejor explique su situación laboral en el SESPA, que es el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Vamos a ver, Jorge, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge, soy enfermero que llevo trabajando en el Servicio de Salud del Principado de Asturias desde el 2009 hasta la actualidad. He pasado por muchos contratos totalmente distintos. Cuando uno habla de un profesional sanitario, piensa que esa persona tiene una estabilidad laboral y que tiene unas condiciones dignas a la hora de trabajar, porque se supone que en definitiva es personal a cargo de la administración, ¿vale? Esta situación que parece que debería de ser de estabilidad laboral, resulta que en los profesionales de la sanidad nos encontramos que tenemos una inestabilidad, o por decir, no tenemos estabilidad laboral, y después hay una serie de derechos laborales que parece mentira, pero en la administración parece que no existen, como es el tema de la conciliación, ¿vale? Tenemos compañeras que desgraciadamente, por el hecho de ser enfermeras o TCAES, parece que no tienen derecho a la conciliación laboral, parece que no pueden cuidar de sus hijos y tampoco pueden cuidar de sus mayores. Y os quiero explicar un poco el motivo por el cual decimos esto, ¿vale? Porque es fácil entenderlo. Cuando una compañera nuestra solicita conciliación laboral, ¿vale?, en su empresa, generalmente se le intenta decir que, bueno, que es que claro, que si se coge la conciliación laboral, pues que igual le tienen que cambiar de servicio, que le tienen que cambiar el turno. Y entonces, con estas tácticas, generalmente consiguen que la persona decida no cambiar, que decida no coger su conciliación laboral. ¿Por qué? Porque si está en un sitio determinado, que conoce a sus compañeros, sabe las funciones que hay que realizar y de repente la quieren cambiar de servicio, generalmente en ese cambio esa persona le va a ser más difícil realizar la conciliación. Entonces prefiere asumir, asumir y cambiar con sus compañeros que ya conoce, que le facilita un poco conciliar su vida laboral con su vida personal, a tener que salir de su servicio, ¿vale? También está el tema de las vacaciones y de los permisos, que, bueno, que como trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho a unas vacaciones
y a unos permisos, ¿vale? Nosotros, en definitiva, al final no tenemos más derechos que otros empleados de la administración pública, pero parece que en definitiva para nosotros es más difícil poder cogerte unas vacaciones, poder cogerte unos permisos. Os parecerá mentira, pero un permiso tan básico como el de fallecimiento, ¿vale? Cuando tienes una persona que fallece, que es un familiar tuyo, se han llegado a denegar ese tipo de permisos. Hombre, yo la verdad que no sé cómo es posible que se denieguen ese tipo de permisos y más que nada porque estás haciendo ir a trabajar a una persona que no está en las mejores condiciones. Entonces, entenderéis que cuando nos encontramos con esa situación, esa persona que va a trabajar es que no está en las mejores condiciones para atender a nadie, porque en muchas ocasiones necesita que la atiendan a ella. Y decimos esto, y parece mentira, pero los profesionales sanitarios, debido a su escasez, por decirlo entre comillas, debido a su escasez, porque no hay escasez, vamos a decir, vamos a hablarlo, lo vamos a hablar con propiedad, debido a su escasez parece que como son pocos, tienen que trabajar más. Entonces, esto lo que hace es que al final, en definitiva, los profesionales se encuentren con una sobrecarga laboral muy importante, ¿vale? Esta sobrecarga laboral lo que genera es un aumento de las bajas laborales. Tenemos una cantidad de compañeros que están de baja laboral muy importante, más ahora que durante la pandemia, para que os hagáis una idea. Y esta situación se debe un poco al estrés y a la sobrecarga laboral, porque hay profesionales que es como que van aguantando, van tolerando, cada vez se les exige un poco más, cada vez intentan dar un poco más de sí, pero llega un momento que esos profesionales se rompen y no pueden seguir trabajando. Y entonces, no solo eso, es que en muchas ocasiones tus compañeros a lo mejor están enfermos y no se cogen una baja porque si no, saben que en definitiva al final tú, como compañero suyo, tienes que asumir mayor carga laboral porque no vas a tener a lo mejor a un sustituto. Entonces, eso decimos que se debe de solucionar. Entendemos que al final es una cuestión de gestión, que no decimos que no haya profesionales trabajando en el sistema público, puede haberlos. No decimos que sean pocos o que sean muchos, pero sí es verdad que vemos que no existe una gestión adecuada de esos profesionales, ¿vale? Porque profesionales tenemos, pero la cuestión es que a lo mejor no están en los sitios que deberían de estar. Y hay en servicios en los cuales tendríamos que tener a lo mejor más profesionales y hay otros servicios que a lo mejor no hace falta tener tanto número de profesionales. También es importante reseñar que debido a estas condiciones laborales, que no son unas condiciones laborales que sean de ahora o de después del COVID, no, son unas condiciones laborales que se llevan arrastrando mucho tiempo. Llevamos arrastrando estas condiciones pues desde hace décadas. En Asturias, desde hace décadas. En otras comunidades autónomas, más o menos, bueno, yo no sé la situación individual de cada comunidad autónoma, pero sí que me consta que hay ciertas comunidades autónomas que están de manera, vamos, que están igual a la nuestra. Puede haber otras comunidades autónomas que estén un poco mejor, pero en definitiva al final entendemos que es una cuestión general de todos los trabajadores de todas las comunidades autónomas. Tenemos profesionales que cuando realizan una carrera universitaria lo que quieren es tener una estabilidad, quieren poder quedarse a vivir donde han estudiado y porque es donde tienen su familia y tienen un arraigo. Y parece mentira, pero en las últimas décadas ha habido muchos profesionales que se han ido fuera. Se han ido fuera, han tenido que abandonar a sus familias, bueno, a sus familias, a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, se han tenido que ir. ¿Por qué? Porque es que donde estaban no se les garantizaban unas condiciones laborales dignas, porque no tenían estabilidad, porque tenían contratos muy precarios. Entonces, estos profesionales se han formado en España. Estos profesionales todos hemos pagado su formación. Entre nosotros, todos los que pagamos impuestos hemos pagado esa formación. Entonces, no entendemos cómo es posible que si tenemos profesionales que se han formado en España, se vayan. Si se van es por algo. Entendemos que cuando se van es por algo, porque una persona no solo se va por dinero, también se va por unas condiciones laborales. Y nosotros siempre lo hemos dicho. Yo creo que todos nosotros porque nos paguen 100 euros más o 200 euros más en la comunidad vecina,
no nos vamos a movilizar, porque todos tenemos nuestra familia, con nuestros hijos, tenemos una hipoteca, y eso es una cosa que no se deshace de hoy para mañana. Es decir, que cuando el profesional decide cambiarse a otro sitio o mudarse al extranjero, lo hace conscientemente y después pues, de muchos años a lo mejor de precariedad laboral. Entonces, siempre hemos matizado que nuestras reivindicaciones no son retributivas. Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Nuestras reivindicaciones no son retributivas. Lógicamente, nosotros como trabajadores de la sanidad y como otros trabajadores de la administración pública y como otros trabajadores de las empresas privadas, entendemos que el coste de la vida ha subido y entendemos que nuestros salarios en definitiva no son bollantes. Es decir, entonces entendemos que se tiene que ajustar un poco la situación actual de la vida a nuestros, no quiere decir que tendríamos que tener unos salarios quizá un poco más ajustados, porque los profesionales de los sanitarios no somos millonarios, aunque parece que digan en la prensa que nos suben un 130 y pico % nuestro salario. Para que os hagáis una idea, un enfermero con una cualificación de 4 años de carrera, con unas de las notas más altas en selectividad, porque es que no, hay mucha gente que se queda sin poder estudiar enfermería, hay mucha gente que se queda sin poder entrar en medicina, hay mucha gente que no puede hacer odontología ni fisioterapia y que se esfuerza por intentar entrar porque cree que va a tener estabilidad de cara al futuro, pero sin embargo se encuentra que cuando termina la carrera se encuentra con contratos de días. Y contratos de días, entendemos que al principio una persona cuando empieza a trabajar, vale, es verdad que va a trabajar poco, va a trabajar menos, va a trabajar por días, vacaciones y todo esto, pero para que os hagáis una idea, en mi caso individual y como muchos de mis compañeros, hemos estado hasta 10 años en esa situación de días sueltos, sin poder organizar vacaciones, sin poder saber qué vas a hacer la próxima semana. Entonces, y esta situación es la que no se puede dar, porque si no lo que conseguimos es que los profesionales se cansen y los profesionales se vayan. Y no creemos que una situación que pueda mejorar esto es formar más profesionales. No, porque profesionales los hay. Los profesionales se forman. Y nosotros cuando preguntamos en las facultades, cuando preguntamos en el último curso académico, cuando preguntamos cuántos de aquí se van a apuntar para trabajar. Si hay 100 personas, a lo mejor tenemos 15 o 16 que nos dicen que se van a apuntar para trabajar, pero el resto dice que no se va a apuntar para trabajar, que va a seguir estudiando, que retrasa su incorporación al mercado laboral, porque ve que el mercado laboral no le ofrece lo que él espera, y que en definitiva al final entendemos que es estabilidad. No entendemos que es, entendemos que es estabilidad porque todos nosotros queremos poder organizar nuestra vida, en definitiva. Y la estabilidad pues te da o te permite un poco organizarte. Si no tienes estabilidad, lo que sucede es que cuando llevas trabajando mucho tiempo en esas condiciones, pues decides ir de aquí. Y entonces estamos perdiendo muchos profesionales que se van a otros sitios. Y el problema es que esos profesionales que se van, una vez que se van, desgraciadamente no vuelven. No vuelven. Porque tienen arraigo al sitio al cual se mudan. Porque les ofrecen estabilidad, les ofrecen formación y en definitiva tienen calidad de vida. No es solo una cuestión retributiva, porque todos entenderemos que la vida no cuesta lo mismo la vida en España que en el Reino Unido o que en Alemania. Lógicamente los salarios no son los mismos, pero una persona que está aquí no se va a Alemania teniendo que aprenderse un idioma, teniendo que ir a otra cultura totalmente distinta a la suya por plato de gusto, se va por necesidad. Se va por necesidad. Entonces, eso es lo que queremos decir. Y claro, vemos que hay muchas cosas que deberían de mejorar ahora mismo. Y no solamente formar a nuevos profesionales, porque realmente lo que tenemos es que afianzar a los profesionales que terminan. Y la única manera de afianzar a esos profesionales es dándoles estabilidad. No decimos y no nos queremos meter en el tema retributivo, porque entendemos que en definitiva es cierto que retributivamente
pues es importante que un profesional también se sienta valorado. Pero con esto no quiero decir que termine siendo una competencia entre comunidades autónomas, como ya pasa en algunos sitios, que sea una competencia entre comunidades autónomas a ver quién es el que paga más. Porque, como os decía anteriormente, la vida no cuesta lo mismo en Asturias que cuesta en el País Vasco o que cuesta en Madrid. Entonces, una persona de Asturias no se va a Madrid porque le vayan a pagar 200 euros más. Se va a Madrid precisamente porque a lo mejor, o a Madrid, cuando hablo de Madrid, puede ser Barcelona, puede ser Canarias, se va a Madrid o a Canarias o se va al extranjero porque tiene estabilidad. Puede, en definitiva, llevar una vida como todos los demás. Quiero decir, que en definitiva no estamos pidiendo nada que no haya en otras profesiones. Entonces, nosotros para cuidar a alguien necesitamos también estar en buenas condiciones nosotros. Si no, no podemos dispensar unos cuidados de calidad. Y si nosotros nos encontramos peor que a los que tenemos que cuidar, pues estamos muy mal, porque no podemos garantizar una calidad. Después, sí que me gustaría decir que entendemos, a ver, es un tema complicado, pero entendemos que los profesionales de sanidad, una gran proporción de estos profesionales son mujeres. Y quizá el hecho de que sean mujeres, quizá pues ciertos deberes que a lo mejor en otros colectivos, en otros profesionales, sí que se tienen en cuenta. En el caso de los profesionales sanitarios, pues es como bueno, que esos derechos no existen, o bueno, que son como muy residuales. Entonces los profesionales sanitarios somos vocacionales, ¿vale? Y somos vocacionales por lo que os decía, porque no tenemos estabilidad, no tenemos unas condiciones retributivas que sean brillantes. Entonces, en definitiva, lo único que hace que los profesionales sigamos trabajando es la vocación hacia otras personas. Y el problema es que, desgraciadamente, yo tengo compañeros que están perdiendo la vocación y están cambiando a otras profesiones o a otros puestos porque les ofrecen a lo mejor cosas que como profesionales sanitarios no tienen, aun con la pérdida retributiva, pero prefieren tener una cierta estabilidad. Esto es muy visible porque en países de nuestro entorno, lo que aquí empieza a pasar ahora, en países de nuestro entorno lleva mucho tiempo pasando. Cuando nos hablan del NHS, que es el sistema de salud del Reino Unido, y nos dicen, hay muchísimas enfermeras que se van para el Reino Unido porque están muy bien remuneradas, ¿vale? El coste y la vida en el Reino Unido no es el mismo que en España, por supuesto. Los alquileres en el Reino Unido no son los mismos que en España. Una persona que se va a trabajar al Reino Unido viene a ganar unas 2.000 a 2.400 libras, ¿vale? Con 2.000, 2.400 libras en el Reino Unido, que tienes un salario muy básico, quiero decir, no da para tirar cohetes. Lo que sí es cierto es que ganas en estabilidad, hay estabilidad y después hay formación, ¿vale? En el Reino Unido se da la situación de que los nacionales, es decir, los nacionales del Reino Unido, desprecian profesiones como enfermería, profesiones como auxiliares de enfermería, porque consideran que están mal remuneradas y porque, en definitiva, bueno, pues ven que las condiciones laborales no son las óptimas. Esto lo que ha dado lugar es que el Reino Unido se encuentra que no tiene profesionales, que no tiene, en definitiva, personas que quieran trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Y por eso, en muchas ocasiones, se dedica a captar profesionales de otros países, ¿vale? Entre ellos España. Os puedo asegurar que todos los compañeros que se han ido al Reino Unido, en el momento que han podido regresar a España, porque han podido tener una cierta puntuación y ya tener una estabilidad, si todavía no tienen allí arraigo, vuelven a España, a pesar de la diferencia salarial, vuelven a España. Y por eso es por lo que quiero decir que en definitiva no es una cuestión retributiva, no es que aquí paguemos más o paguemos menos, no. La cuestión es la estabilidad laboral y los derechos laborales. Que los derechos laborales en la administración pública no se respetan en sanidad. ¿Vale? No se están respetando en sanidad. No hay conciliación laboral,
los permisos se deniegan muchas veces de manera sistemática, se dificulta coger vacaciones, porque nosotros no pedimos y decimos, es que me quiero ir de vacaciones mañana, o no. Nosotros pedimos las vacaciones en muchas ocasiones en febrero y marzo, para poder irnos en julio, agosto y septiembre, ¿vale? No nos tenemos que ir turnando. Es decir, yo no puedo decir, me voy en julio y ahí os quedáis. No, 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 no. Dice, mira, es que de los que estáis aquí, dos os podéis ir en julio, dos os podéis ir en agosto y dos os podéis ir en septiembre. Y te va rotando de esa manera. Pero aún así, teniendo que hacer todo eso, en muchas ocasiones hemos tenido problemas para que se concedan vacaciones. Entonces, claro, ¿qué le estás haciendo al profesional que se encuentra? Vamos, ¿cómo vive el profesional desde dentro de esa situación? Sufre cada vez que tiene que pedir un día. Sufre cada vez que tiene que pedir un día porque la primera respuesta es no. La segunda respuesta es denegación de servicio. La tercera respuesta es, bueno, hasta el día antes no te puedo contestar. Y dices, pero a ver, ¿cómo va a ser posible que no me puedas contestar hasta el día antes si yo a lo mejor quiero ir a Madrid porque tengo que acompañar a alguien al aeropuerto o lo que sea y necesito ese día para ir a Madrid porque me urge o tal? Ya, pero es que hasta el día antes no te lo puedo decir porque como no sé si voy a tener gente que te sustituya. Y hemos tenido compañeros, que esto es una anécdota y es una anécdota muy graciosa, pero claro, al compañero en su momento pues, no creo que le haya hecho mucha gracia, que ha pedido los días, se ha ido y estando en Egipto le han llamado y le han dicho, oye, que es que tú hoy tienes que venir a trabajar de tarde. Qué bien. Entonces, claro, te encuentras con una situación y es un caos. Todos los días tenemos este caos. Es un caos porque es que sufrimos cada vez que tenemos que pedir un día, porque es como, claro, vas a pedir un día a tu jefe y el jefe te dice, es que no te puedo dar, y ya sabes que van a ser que va a haber discusión, que va a haber confrontación, y claro, es como que dices, bueno, pero es que a ver, se supone que yo no me he inventado la ley, no me he inventado las vacaciones ni los permisos. Hasta cierto punto llega un momento que te tienes que inclusive preguntarle, oye, ¿qué te parece que me pida este día? Porque si no sabes que es complicado, si no sabes que es complicado que te lo den. Y últimamente en algunos hospitales grandes en los cuales existe un mayor número de profesionales, vemos que hay muchísima desorganización, porque en definitiva los hospitales que son más pequeños están mejor organizados, ¿vale? No decimos con esto que a lo mejor no haya cosas que se deban de mejorar, pero es verdad que están mejor organizados. Quizá es porque hay menos personas que gestionan, ¿vale? Porque los hospitales grandes, el problema que tenemos es que tenemos muchísimos gestores y tenemos muchísimas personas que no se sabe qué función tienen. No sabemos qué función tienen, nadie la conoce, pero el caso es que tenemos supervisores de supervisores, de supervisores, de supervisores y de supervisores, ¿vale? Con lo cual, la responsabilidad siempre se diluye. Pedimos un permiso a una persona y esa persona nos dice, yo tengo que preguntar a no sé quién, lo tengo que consultar, la otra dice, tengo que consultar a tal, tengo que consultar a cual, y es eso. Entonces, es como cuando uno llama a una compañía telefónica, cada día la atiende uno distinto y al final nunca tiene solución a lo que pide y al final termina o desistiendo, pues esto es lo mismo. Es decir, nosotros en muchas ocasiones, pues por no buscar confrontación, por no tener problemas, pues muchas veces hay muchos compañeros que terminan desistiendo y terminan renunciando a sus derechos laborales.
terminan renunciando a su conciliación laboral. Terminan renunciando a poder decir, pues mira, este fin de semana que es la comunión de mi hijo, pues es que el trabajo de tal, mira, no me lo dan, no lo puedo pedir porque va a ser un problema. Bueno, voy a intentar a ver si el otro compañero, que el otro compañero está en tu misma situación porque tiene su familia y todo, a ver si puedo negociar con el otro compañero y a ver si me lo puede cambiar. Y por eso muchos compañeros nuestros dicen es que dicen, mi madre no concilia, mi madre pide favores. Mi madre no concilia, pide favores. Y claro, los favores se los pide al compañero, que a lo mejor tiene que doblar. Tiene que hacer la mañana y tiene que hacer la tarde. Porque es más fácil ponerse de acuerdo entre nosotros los trabajadores a que los gestores se pongan de acuerdo o hagan su función, es decir, o gestionen correctamente. Porque también no se nos escucha. Quiero decir, es como que os parecerá mentira, pero entendemos que en definitiva a los pacientes y a los ciudadanos se nos debe de escuchar para tomar cualquier tipo de decisión. Y en muchas ocasiones nos encontramos que se nos imponen las cosas, pero encima se nos imponen las cosas y no es que la imposición que se nos hace sea la más correcta o vaya a ser mejor para nosotros. No, para nada. Es totalmente arbitraria, quiero decir. Y en muchas ocasiones no se cuenta con los profesionales y es que tenemos, en nuestro caso, tenemos un área sanitaria que funciona muy bien, que está muy bien gestionada y funciona muy bien, pero eso es gracias a los profesionales, porque se han puesto de acuerdo entre ellos, se hacen sus carteleras, y se hacen sus turnos, en definitiva, y funciona, y se sustituyen, y no hay problema, y están todos muy contentos. Pero, sin embargo, en otros hospitales más importantes y más grandes, tenemos que justificar pues, unos puestos o unos cargos determinados que, en definitiva, no gestionan, en definitiva, está todo como muy desorganizado y no responden a las necesidades ni de los trabajadores ni de los pacientes. Porque hay pacientes que cuando están en un centro hospitalario se encuentran pues, en una situación muy vulnerable y no puede ser posible que una persona, que en un turno una persona solo les pueda atender durante 10 minutos. Si hacemos un promedio, son 10 minutos, 12, que nosotros lo vemos cada día. Cuando uno va al hospital, lo primero que piensa es que están todo el día con el ordenador, están todo el día delante de una pantalla del ordenador. Y es que nosotros lo vivimos y nosotros somos conscientes de ello. Lo hemos trasladado a nuestros supervisores porque hemos dicho, no puede ser posible que realizar un ingreso para nosotros nos lleve 10 minutos de atención con el paciente. No le podamos dedicar más de 10 minutos de atención al paciente. Y sin embargo, tengamos que rellenar formularios y tengamos que estar entre 30 y 40 minutos delante de un ordenador rellenando formularios que ni nos ayuda a nuestro trabajo y en definitiva no ayuda al paciente. Porque en muchas situaciones son formularios que son genéricos, totalmente genéricos. Y que en definitiva, para que os hagáis una idea, hay preguntas tan sumamente ofensivas, porque vamos a decirlo de esa manera, son ofensivas, porque yo no creo que tenga que preguntarle a nadie cuál es su ideología religiosa, ¿vale? Porque no debería preguntárselo yo. Yo creo que la ley es clara en eso, es decir, tú puedes manifestarlo, puedes no manifestarlo, y yo soy enfermero, quiero decir, mi función no es esa. Bueno, pues nosotros tenemos como pregunta obligatoria en nuestros formularios, en el SESPA, tenemos como pregunta obligatoria esa. Entonces, es una cuestión que a día de hoy no entendemos, que rellenamos formularios con muchísimas preguntas que no aportan nada para nuestro trabajo y no aportan nada para el paciente. Y teniendo en cuenta que tenemos muchísima carga laboral, que de verdad lo que tendríamos que hacer era atender al paciente, que no tendríamos que perder tanto tiempo con la burocracia, que los ratios tendrían que ser mayores, porque los ratios del profesional sanitario con el usuario en España, para que os hagáis una idea,
Las recomendaciones de la Organización Mundial de la OCDC, ¿vale? En principio, si nos vamos a las estadísticas, porque bueno, nos gusta, a los políticos les gustan mucho las estadísticas, en España hay 4,6 médicos por cada 1000 habitantes, ¿vale? En los países de nuestro entorno, esta cifra es bastante similar a la española. Es más, en el caso de Francia, estas cifras son de 3,9, me parece. Es decir, hay menos médicos en Francia que en España, para que os hagáis una idea. Y más gente. Y los países que más tienen son los países del norte de Europa. Noruega tiene 5 médicos por cada 1000 habitantes, ¿vale? La diferencia, bueno, realmente, si vamos al número de médicos por cada 1000 habitantes, en definitiva en Europa es muy similar, ¿vale? Porque es 0,4 de diferencia. No llega ni a medio médico por cada 1000 habitantes. Pero si nos vamos a otros profesionales, entre ellos los enfermeros, nos encontramos que en España tenemos 6 enfermeros por cada 1000 habitantes. Todo el mundo puede decir, vaya bien, tenemos más enfermeros que médicos. Pero el problema es que en el resto de países europeos tenemos 12 enfermeros, 18, 15, ¿vale? Por cada 1000 habitantes. Entonces, lo que vemos es que realmente necesitaríamos quizá el doble o el triple de algunos profesionales sanitarios que actualmente en España están atendiendo a los ciudadanos, pero que realmente deberían de ser más. Y más en este momento en el cual, por ejemplo, en comunidades autónomas como Asturias, hay un envejecimiento muy importante. Creo recordar que somos la comunidad, bueno, somos como la comunidad autónoma más envejecida a nivel europeo, por lo que decían por ahí los periódicos. No lo sé si esto es verdad o no es verdad, pero bueno, sí que es cierto que tenemos una población muy envejecida con unas necesidades sanitarias muy importantes. Por tanto, entendemos que la inversión en sanidad pública en nuestra comunidad autónoma debería de ser también importante, ¿vale? Un ejemplo claro de esto es la pandemia. En la situación de pandemia vimos y observamos los profesionales que estuvimos a pie de cama, ¿vale? Entre ellos muchos enfermeros, muchos TCAEs, muchos celadores, ¿vale? Porque realmente los que están con los pacientes 24 horas somos nosotros, todos esos profesionales que os estoy nombrando, ¿vale? Otros van pues, a la visita diaria por las mañanas, 15 minutos, 20 minutos, cambian las órdenes médicas y todo esto, ¿vale? Pero el resto del tiempo somos esos profesionales los que nos encontramos con los pacientes. Por tanto, tenemos que, en definitiva, responder a todas las necesidades que tengan esos pacientes, tanto médicas como de atención a sus necesidades básicas, ¿vale? Nos encontramos que en la pandemia, como no había familias en los hospitales, no salía al trabajo. La gente se quedaba sin comer, no daba tiempo a dar de comer a la gente, no daba tiempo a asear a las personas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que de manera habitual tenemos un soporte familiar en los hospitales. Y todos habréis visto a las madres, a las abuelas, a las hijas, generalmente mujeres, ¿vale? Porque en su mayoría suelen ser mujeres, cuidar de sus familiares ingresados y estar con ellos allí y tener que ayudarles pues, a su aseo personal, a darles la comida. Eso no lo tendrían que hacer los familiares, eso lo tendríamos que hacer los profesionales que estamos dando una atención a esos pacientes en los hospitales. Pero, claro, nuestro número no se adapta a las necesidades reales de los pacientes y lo vivimos en la pandemia. Es decir, necesitamos tener mayor número de profesionales para dar una atención de calidad a los pacientes. Si tenemos unos números como los actuales, la atención que estamos dando es muy deficitaria
y encima a la carrera, por decirlo de una manera. Nosotros por las noches trabajamos a destajo, y cuando decimos a destajo es olvidaros de comerse un pincho o comerse... No, es que no puedes parar en toda la noche. Es decir, parece que es como que somos máquinas. Desde que entramos a las 10 de la noche hasta que salimos a las 8 de la mañana, tenemos que estar haciendo cosas. El número de profesionales que antiguamente, antiguamente los profesionales que trabajaban de noche hacían una función de vigilia, por decirlo de una manera. Es decir, que estaban por si sucedía alguna urgencia, ¿vale? Actualmente no es así. Actualmente los profesionales que están de noche están trabajando. Están continuamente trabajando y si surge una urgencia, ¿qué hacemos? Tenemos un gran problema. Porque tienes a un profesional que tiene que decidir entre seguir atendiendo pacientes o atender a la urgencia. Lógicamente la respuesta es atender a la urgencia, pero claro, hay mucho trabajo que queda pendiente. Trabajo que queda pendiente para los compañeros siguientes. Y cuando esto es una situación habitual, frecuente, de todos los días, entenderéis que hay muchas cosas que se quedan sin hacer. Hay muchos errores y hay muchos despistes. Y con esto no queremos justificar que se puedan tener... Bueno, todos tenemos errores, pero lógicamente cuando una persona está trabajando a destajo, de continuo, sin poder pararse a pensar siquiera lo que está haciendo, va a cometer muchísimos errores. Y entonces vemos barbaridades como las que encontramos muchas veces en prensa que es que no deberían de suceder. Quiero decir, eso no debería de suceder, pero en muchas ocasiones nos encontramos que es por una sobrecarga muy importante de los profesionales, tanto laboral como de estrés, y que, en definitiva, eso creemos que la única solución que tiene es adaptar el ratio de pacientes, el rato de profesionales al número de pacientes y a las necesidades que tienen esos pacientes. Para que os hagáis una idea, la OMS dice que en pacientes hospitalizados tenemos que tener entre 6, cada enfermero puede atender entre 6 a 8 pacientes, ¿vale? Dependiendo de la complejidad. Porque en algunas situaciones, como las UCIs, podemos llevar a 2 pacientes o incluso a 1 paciente por enfermera, ¿vale? Pero son en servicios muy críticos. Pero en las plantas hospitalarias, que son pues el 70 o el 80% de los servicios de la atención especializada, debería de haber una enfermera por cada 6 o 8 pacientes. Esto no se cumple, ¿vale? No se cumple. No se cumple porque de manera habitual y frecuente tenemos una enfermera o un TCAE para entre 12 y 18 pacientes, ¿vale? Y os sorprenderéis porque en algunos hospitales tenemos una enfermera para 30 pacientes. Entonces, si alguno de vosotros habéis estado hospitalizados, veréis que hay veces que es que parece que no os hacen caso. Y no es que no os hagan caso, es que no hay manos que os puedan atender, porque los profesionales están atendiendo a una urgencia y están trabajando. Quiero decir, no es que estén parados sin hacer nada, no, es que están trabajando. Entonces, es difícil mantener esta situación y la verdad que en definitiva al usuario cuando va a un hospital o cuando va a un centro de salud y no se le atiende, lo que ve es no me quieren atender. O la atención que me están dando no responde a las necesidades que yo tengo. Los que pueden permitirse ir a la sanidad privada, van a la sanidad privada. Pero esto tiene una trampa. Y la trampa es la siguiente. Vale, tú puedes ir a la sanidad privada. Bueno, una consulta en la sanidad privada son 150 euros, 200 euros. Bueno, me los puedo permitir, los puedo pagar. Vale. Una resonancia son 200, 300 euros. Bueno, me los puedo permitir, los puedo pagar. Vale. Una operación de corazón, la sanidad privada, hay pocos centros hospitalarios de la sanidad privada que las hagan. Y estamos viendo que en Estados Unidos este tipo de operaciones valen 80.000 y 100.000 dólares. ¿Vale? Entrar por la puerta de urgencias en Estados Unidos simplemente
dar tu nombre y tus apellidos en admisiones en urgencias, vale $300, ¿vale? Entonces, ¿el sistema sanitario privado es mejor que el público? Creo que no, ¿vale? Creo que no. El sistema sanitario, en definitiva, privado, lo que busca es rentabilidad. Y un paciente es rentable mientras que es sano, mientras que está sano. En el momento que no está sano, no es rentable. Y en el momento que se le acaba el dinero en la cuenta corriente, pues te invitan a irte por la puerta de urgencias. Estés como estés, en la situación que estés. Entonces, claro, podemos tener la suerte de estar sanos toda nuestra vida, pero también podemos tener la desgracia de estar enfermos. Y también todos tenemos o algún familiar o algún amigo que puede tener una enfermedad que requiere de un tratamiento importante y que si se lo hay que costear, pues es que no podríamos. Es decir, un 80% de la población, pues nos encontraríamos que estamos pues muy indefensos, muy indefensos. Entonces, es importante mantener la sanidad pública como la que tenemos en España. Es muy importante. Lo que no podemos permitir es que se deteriore la sanidad pública que tenemos en España. Porque si se deteriora y si nos quedamos sin atención, y claro, nos quedamos sin dinero, porque no nos van a atender si no tenemos dinero. Nada, para finalizar, simplemente, porque sí que me gustaría interactuar con vosotros, que me preguntaréis lo que quisierais saber, decir que en definitiva en Asturias aproximadamente cada habitante, bueno, quiero decir, el coste sanitario por habitante son unos 2.000 pocos euros, ¿vale? Si alguno de aquí tiene un seguro privado, conoce a alguien que tiene un seguro privado, el coste para una persona sana de unos 30 años viene a ser de unos 600, 700 euros al año. Con una cobertura muy básica, muy inferior a la que tiene actualmente en el sistema sanitario público, ¿vale? Sí, y encontrándose que al año siguiente, si tienes una enfermedad importante, te pueden echar del seguro y te quedas sin cobertura básica, más te quedas sin esa cobertura básica y tienes que pagar. Entonces, ¿es caro 2.060 euros por habitantes? Para nada, no lo es. No lo es porque mismamente es lo que decimos. Cualquier operación no baja de los 30.000 euros, ¿vale? Si te vas a la sanidad privada. Bueno, operación importante, medianamente importante, ¿vale? Porque hay operaciones que son más sencillas. Pero operaciones tan sencillas que en la sanidad privada cuestan 3.000 y 6.000 euros, en la sanidad pública cuestan 300, 400, ¿vale? Es importante que en definitiva la sanidad pública cuente con los pacientes, cuente con los trabajadores que están y se aparte totalmente de la política. Porque en muchas ocasiones la sanidad está muy politizada y las decisiones que se toman en la sanidad tienen un sesgo político importante. Entendemos que es jugoso entrar en el sistema sanitario porque, claro, el sistema sanitario es el que más dinero mueve. Entonces, es el que más el dinero mueve, el control ya no es tan importante porque, claro, hay muchísimos gastos, se puede invertir en comprar muchísimo material, se puede invertir en productos farmacéuticos. Entonces, no sabemos tampoco qué intereses puede haber por detrás, ¿vale? Por eso decimos que, en definitiva, la sanidad tiene que estar gestionada por personas que sepan gestionarla y que quizá se rijan más por la atención al usuario y porque sus trabajadores tengan unas condiciones dignas y puedan atender en condiciones aceptables, ¿vale? Más que por un interés económico, porque la sanidad no es rentable, la sanidad pública no es rentable. Es decir, no es rentable para nosotros y para los ciudadanos, porque si nos tuviéramos que pagar la atención que nos da, no tendríamos dinero. Pero que en la sanidad, en definitiva, no es un negocio, entonces no puede buscar rentabilidad. Entonces, los tratamientos cuestan el dinero que cuestan. Pagar al personal cuesta el dinero que cuesta, pero es cierto
que la gestión de ese dinero debería un poco de contemplar a todos los eslabones que conforman el sistema. No podemos tener hospitales con la última tecnología cuando no tenemos profesionales que usen esa tecnología. Y cuando los pacientes no puedan acceder a esa tecnología porque tengan unas listas de espera muy importantes. En Asturias decimos que tenemos un hospital muy bueno, que es el UCA, relativamente novedoso y nuevo, es decir, que se ha realizado hace poco, con unos medios materiales muy buenos, ¿vale? Pero sin embargo, parece que, no sé, que los ecógrafos se utilizan solos, parece que las resonancias magnéticas se utilizan solas. Creemos que un hospital privado con estos recursos es que atendería a un volumen de pacientes muchísimo más importante. Y hay equipos que están muy infrautilizados, porque una resonancia magnética, en definitiva, si cuesta, una resonancia magnética cuando lo compras cuesta un dinero, pues lo suyo será rentabilizar esa resonancia magnética, ¿no? Entonces, no puede ser posible que solo se hagan resonancias magnéticas a lo mejor por las mañanas. ¿Y las tardes? ¿Por qué no se hacen por las tardes? Ay, es que por las tardes necesito contratar personal. Bueno, ya, pero es que tienes una resonancia magnética que está parada, que está 8 horas de la tarde parada. Inclusive a lo mejor puedes intentar meter a lo mejor un poco más de horas al turno nocturno, hasta las 11 las 12 de la noche, ¿vale? Entonces, no nos puede pasar esto y después coger y derivar pacientes a la atención privada, sistema sanitario privado, que es lo que nos pasa en Asturias, con unos recursos que están infrautilizados, porque si dijéramos, bueno, es que tenemos los hospitales al 100%, funcionando al 100% todos los días, pues bueno, en cierta medida entenderíamos que como medidas temporales entenderíamos que hubiera una cierta derivación para todos esos pacientes que a lo mejor la sanidad pública en ese momento determinado pues no puede atender porque no tenga espacio físico, ¿vale? O recursos materiales. Pero cuando no es así, ¿no? Entonces, primero hay que utilizar los recursos que hemos pagado todos. Y lógicamente no podemos excusarnos en que no tenemos, claro, los profesionales cuestan dinero para tener los hospitales vacíos, ¿vale? En las salas periféricas de los hospitales asturianos, desgraciadamente, los quirófanos cada vez están más vacíos, ¿vale? Y hay hospitales que tienen equipos quirúrgicos que están como a medio gas, funcionando a medio gas. Porque la decisión que se toma en esos hospitales es derivar a esos pacientes a centros hospitalarios a 80 kilómetros, más o menos, 70, 60, 60, 70 kilómetros, pacientes que generalmente son mayores, que necesitan que la familia los traslade. Prefieren realizar esas derivaciones que operar en esos hospitales. Yo, hasta ahora, no sé a qué conclusión puede llegar uno cuando ve eso. Desde mi humilde opinión, yo creo que esa es la intención que se tiene, es, en definitiva, desarmar esos servicios en esos hospitales. ¿Por qué? Porque si esos hospitales pues, dejan de recibir esos pacientes porque los estás derivando a otros sitios, pues esos profesionales llega un momento que no son necesarios. Y en algunos centros hospitalarios de aquí de Asturias, pues tenemos servicios como, por ejemplo, urología, que cada vez están desapareciendo. La excusa es que dicen que los profesionales no quieren ir a trabajar en esos sitios. ¿Ya? Y los profesionales que hay ahora mismo que están en esos sitios, ¿por qué están trabajando a la mitad de sus posibilidades? Porque no están trabajando al 100%. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es la estrategia que quieren seguir a largo plazo? No lo sabemos, pero en definitiva
si tenemos unos recursos en el sistema público, deberían de utilizarse. Y la excusa no es no tenemos profesionales, la excusa no es no podemos pagar a esos profesionales. Porque lo que os decía es que un enfermero en la sanidad privada tiene un salario base más alto que un enfermero en la sanidad pública. Que sus derechos laborales en la sanidad privada quizá sean peores que los de la sanidad pública, no os voy a decir si sí o si no, ¿vale? Porque no lo sé, lo desconozco. Pero es cierto que en definitiva al final entendemos que el dinero público y los recursos públicos son para utilizarlos, no para dárselos a otras personas que tienen quizá otro tipo de intereses. Y nada, simplemente si me queréis hacer alguna pregunta, y vemos, tratamos un poco, porque tampoco me quiero extender mucho más. Vamos ahora con el turno de palabras. Bien, antes de nada de dar la palabra al primero, te voy a leer porque el compañero Arturo Manuel Sí. ha puesto aquí en el chat, hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Gracias, Jorge, por tu dedicación, por compartir con nosotros tu tiempo. Me uno a sus palabras, ¿vale? Sí. Freitas. Abre el micro, por favor. Ahora. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la charla que nos has dado. Y sí, soy una persona que he necesitado y necesito ya hace 12 años vuestros servicios y he necesitado las atenciones médicas. He vivido una etapa en la cual he sido muy bien atendido a una etapa en la cual he sido muy desatendido, por decirlo de una forma. Mi problema es cardiológico y soy trasplantado de corazón en el Canalejo. A lo que de las multitud de cosas que nos has metido, de acuerdo que es poco el tiempo y tú has intentado comunicarnos mucho en poco y cuesta captarlo, en lo cual yo me rebato en el tema. No solamente es la cuestión de trasplantes en lo público en España. He conocido el sistema de Castilla-La Mancha. He conocido el sistema de Madrid y en Madrid he pedido el venirme para aquí, para la casa que tengo a mis espaldas, donde nací, y tomar viaje, porque ya no me lo contaba. Te hablo del año 2010, 2011. En aquel entonces yo estaba muy bien atendido. A mí se me exigía controles, a mí se me exigía prácticamente cada semana analíticas. Después de la intervención, 4 meses en el Canalejo atado, como que dice, tuve también mis atenciones, pero paulatinamente se me fueron atrás. Se me fue poniendo para el rincón, así como mejoraba, me iba al rincón, a decirte que ahora tengo casi una consulta anual. Sí. Bueno, el mayor satisfacción o mayor disgusto que me he podido llevar yo con la sanidad ha sido el desconocimiento que tenía de la situación vuestra. De la situación vuestra. Soy persona de una tierra donde al médico y al enfermero o al sanitario se le concede el honor de estar después de Dios. Porque si no hay salud, ya puede haber lo que quieras. Sí, pero si no hay salud, estás jodido. Entonces, a eso le damos mucha importancia. De ahí que teníamos una escuela de enfermería, y tenemos, supongo que estará funcionando todavía, que era una fábrica de enfermería, la Escuela Vivas. Aparte de la que teníamos del colegio de universitario Mensueto. 30 segundos. Bueno, pues me queda poco. Entonces, mi disgusto está en decirte que si toda esta información de contratos así por horas, contratos por días, ahora te llamo, ahora no te llamo, como si fueseis vulgares marionetas, porque esto no se puso en opinión pública ya años atrás. El mérito que se tenía en el 2010, porque no se tiene ese mérito, no se conocía en el 2010 o en el 2011 o anteriormente lo que estaba sucediendo con vosotros. Porque era dinero público y sigue siendo dinero público. Entonces está ahí la cuestión. Ya no es que se vaya un profesional a trabajar vocacional o no a un país o al otro. No, ya no me meto en eso. Sino me meto en la falta de información que tenía el pueblo sobre lo que estaba sucediendo con vosotros para encontrarnos en la situación en la que estamos mucha gente con enfermedades crónicas que estamos con la maleta preparada porque sabemos que en cualquier momento no molesto más. Bueno, mira, pues simplemente es verdad que
esta situación, pues como os decía, no es una situación de ahora o después del COVID. Se lleva arrastrando muchísimo tiempo. Los profesionales, pues yo creo que ya como que se han intentado adaptar, ya se han resignado, han protestado, pero en definitiva no han salido y no se han manifestado nunca en la calle. Y bueno, en Asturias es cierto que desde hace 3 meses hasta ahora pues hay un descontento muy importante y la gente parece que ya ha dicho que hasta aquí. Pero cuesta mucho, es verdad que cuesta mucho. Los profesionales sanitarios, cuando van a trabajar y cuando llegan a su casa, están tan sumamente cansados que es que no les apetece hacer absolutamente nada. Y en muchas ocasiones nosotros nos quejamos, pero nos quejamos, pues nos quejamos entre nosotros, nos quejamos en los controles de enfermería, pero es cierto que no visibilizamos la situación hacia afuera. Y también es cierto que es difícil hacerlo, porque entendemos que, en definitiva, los pacientes que estamos atendiendo no tienen culpa de nuestra situación y que, desgraciadamente, en muchas ocasiones nuestra situación afecta directamente a la atención que podamos brindarle a los pacientes. Y, como decía, pues sí es cierto que la sanidad pública se está deteriorando, que no se puede dar una atención de calidad a los pacientes, que nos están intentando vender que la sanidad privada garantiza una mejor atención cuando no es así. Y es triste, pero entendemos que en definitiva al final es una cuestión de gestión. Debería de mejorar la gestión, debería de poder garantizarse que se te pudiera dar una atención de calidad. Y nosotros, ya te digo, trabajamos a destajo durante nuestro turno laboral e intentamos ayudar a los pacientes, pero es cierto que en cuanto existe una mejoría, no podemos atender a esa persona. Y es triste, pero es así. Y nos encontramos pues con faltas de seguimientos y nos encontramos muchas ocasiones, después de hacer un trasplante a una persona que tiene un gasto muy importante y que implica pues una movilización de recursos muy importante, porque un trasplante renal pues exige pues muchísima movilización de profesionales y de recursos. En definitiva, nos encontramos que en el momento que está trasplantado no hay seguimientos correctos o no se sigue correctamente a esa persona. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho es como que lo estamos tirando. Y eso en muchas ocasiones sucede por falta de profesionales y porque hay que priorizar. Y no deberíamos de priorizar de esa manera. Entonces, viene a explicar un poco lo que te puede suceder a ti a nivel individual y lo que le sucede a muchas personas. Bien, tenemos al compañero Santiago Tornero que tiene problemas de audio, entonces se escribe a través del chat, entonces pone: el colectivo está muy maltratado en los hospitales, tanto públicos, privados o concertados, tal como dices, pero a la hora de reivindicar condiciones laborales y calidad de servicio público a usuarios no se ve unidad en el colectivo. Cuando os planteáis cualquier movilización o plataforma reivindicativa, ¿por qué no se trabaja esa unidad de acción dentro del colectivo y se comunican a la población los déficits existentes? Eso te lo pone el compañero Santiago. Y la compañera Mari Carmen, ese compañero Santiago continúa: la defensa de los servicios públicos es clave para el mantenimiento de nuestra sociedad, tal como lo hemos conocido hasta ahora. Mari de Cervelló, que está muda. Espera, vamos por partes, Vale, es que si no, vale. pues no me voy a acordar de todo. Mejor, sí. Nada, en principio, pues es cierto. Si me repites un poco entre líneas que no me acuerdo. El primero, de que Sí. porque, o sea, la falta de unidad que hay en el colectivo y Vale, porque no sí, lo ya recuerdo, sí, ya la recuerdo. La falta de unidad que hay en el colectivo. Bueno, falta de unidad. Es cierto, lo vivimos, lo vivo. Llevo 3 meses intentando hacer que mis compañeros se manifiesten en la calle precisamente por nuestras condiciones laborales, ¿vale?
condiciones laborales que yo sufrí durante mucho tiempo, que actualmente no sufro, ¿vale? A título individual no sufro, pero que siguen existiendo y que mis compañeros viven día a día. Pero también os digo que cuando una persona, y yo cuando empecé a trabajar, no era consciente de los derechos laborales que tenía, ni de los días, no sabía qué era eso. Eso me decía un LD, un DR, un no sé qué, unas vacaciones, no sé qué. No era consciente porque no tenía derecho a ellas. No las generaba nunca. Y cuando las generaba, no se me daban, porque se me denegaban. Y eso es lo que pasa ahora mismo con esos profesionales que trabajan a días. No se les dan. Es decir, es como cuando uno trabaja a lo mejor en la hostelería y está en contratos temporales de sustituciones de vacaciones. No tiene derecho a vacaciones. Es decir, bueno, tiene derecho a vacaciones porque genera vacaciones, pero nunca se le dan. Es decir, se le cesan, se le pagan y a nosotros se nos cesaba, se nos pagaba y se nos recontrataba al día siguiente. ¿Qué pasa? Que es gente que no tiene, claro, que económicamente necesita el dinero porque no tiene una estabilidad y entonces pues es como que tira, ¿vale? Tira. Cuando ya tienes una cierta estabilidad, como es mi caso ahora mismo, que llevo 4 años con una vacante, no soy fijo, pero llevo 4 años con una vacante, con mis vacaciones, con mis LDs, tal. Cuando ya tienes una cierta estabilidad, te encuentras con el problema contrario, que es que si no tiene sustituto que me venga a sustituir, no me voy a poder ir de vacaciones yo. Entonces, en muchas ocasiones en los profesionales no existe unidad porque, claro, ¿qué pasa? Que si yo empiezo a decir, es que, claro, los derechos laborales, me va a decir el jefe, bueno, pues si quieres derechos laborales, es que no tengo sustitutos para sustituirte. Entonces es como que nos intentan confrontar entre nosotros, ¿vale? Porque en definitiva es como, bueno, el becario que aguante, y yo que ya estoy fijo, tal. Entonces es como diciendo, bueno, yo cuando esté fijo estaré en la misma situación que estaba cuando, bueno, que estaré en mejor situación, es decir, estaré como estaba el fijo en aquel día. Pero te das cuenta que en definitiva, a la larga, es que tendríamos que unirnos todos, tendríamos que reclamar todos, porque si tenemos unos derechos para todos y se cumplen para todos, vamos a estar todos bien. Y no es porque otros estén, es decir, no es porque yo esté bien que otros estén peor, no. En definitiva es que todos estemos bien. Y con esto también voy a centrarme en el tema de la ciudadanía, que también íbamos por el tema de la ciudadanía. En los 3 meses que llevamos hemos intentado implicar a la ciudadanía. Es más, desgraciadamente o desafortunadamente, pues alguna asociación que ha defendido la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma, pues no, parece que es ajena a la reivindicación que estamos teniendo en los últimos meses y que no quiere tener una implicación con nosotros porque dice que es una cuestión laboral. Entonces, bueno, yo considero que no es una cuestión laboral. En definitiva, es una cuestión de todos, es decir, una cuestión de los trabajadores, una cuestión de los ciudadanos, y si vamos todos juntos, podremos hacer más presión. Si vamos de manera separada y nos empezamos a pelear por los puntos y las comas, pues no conseguiremos nada. Conseguiremos estar divididos. Y esta división al único que beneficia es al mismo de siempre. Es decir, es al que quiere seguir mandando o decidiendo por nosotros sin tenernos en cuenta. ¿La otra pregunta? Nati, espera, le toca antes a Nati y después te leo lo de la compañera Mari. Va, Nati, adelante. Sí, efectivamente los y las usuarias de salud hemos delegado durante muchísimos años nuestra salud en manos de los profesionales de la salud. Os recuerdo que apenas sabíamos el diagnóstico que teníamos, apenas entendíamos lo que el facultativo nos explicaba de lo que teníamos, apenas entendíamos el resultado de nuestra analítica. La medicación que se nos proporcionaba unas veces era curativa, otras veces, y más actualmente, ya no es curativa, sino de mantenimiento en nuestra propia enfermedad, como en este caso puede ser la diabetes.
tomas una pastilla, 2 pastillas y en realidad no se va al centro de la enfermedad, ¿vale? En eso se ha convertido actualmente. Pero efectivamente los sanitarios tenéis vuestros problemas y nosotras y nosotros tenemos nuestros problemas, pero que no hemos sabido reivindicarlos en ningún momento dado, ¿vale? Es ahora, y al menos aquí en Asturias, que los profesionales y la ciudadanía nos unimos para reivindicar. Hay asambleas abiertas, convocadas por los trabajadores, abiertas a la ciudadanía, a los colectivos, donde unos acuden y otros no, ¿vale? Cuesta demasiado el movilizar, y eso el colectivo de pensionistas lo sabemos, cuesta demasiado el movilizar a la gente. 30 segundos. Ante esa situación es con la que nos encontramos, ¿vale? No obstante, lo que sí tenemos que, al menos aquí en Asturias, avanzamos a que los usuarios de la salud ocupemos el centro del tablero para reivindicar nuestros derechos y las obligaciones que tienen con los profesionales de salud, ¿vale? No me extiendo más. Yo creo que esta es una experiencia en Asturias a copiar, que no puede haber reivindicación de la salud sin usuarios y sin trabajadores. O sea, hay que ir continuamente juntos. Eso de que los sanitarios piden, manifiestan, no, los usuarios y trabajadores. O sea, tenemos que ser una sola persona, un solo ente en defensa de la sanidad pública, profesionales y ciudadanía. Y nada más. Adelante, Jorge. Sí, como decía anteriormente, tenemos que sumar todos, tenemos que ir todos a una. Los trabajadores somos también usuarios del sistema sanitario público y bueno, somos conscientes de que el sistema se ha deteriorado. Creemos que nos hay que escuchar a todos y que en definitiva hay que dejar al orgullo de lado. Y esto no puede ser una competición de es que en mi comunidad somos mejores, en mi comunidad somos peores, en mi comunidad no sé qué, nosotros nos gastamos más, nosotros nos gastamos menos. Porque al final hay que ser eficientes y no por gastarse más es mejor, sino que en definitiva lo que hay que hacer es gestionar bien los recursos que tenemos, que no son ilimitados, son limitados y lo estamos viendo que son limitados, pero hay que gestionarlos para que funcione para todos. Bien, ahora te leo lo de la compañera Mari, que le falla el micro y entonces por eso está muda. En Cataluña últimamente está pasando igual. Te cambian de hospitales, pierden tu historial. Las visitas de seguimiento al final dejan de hacerlo. Eso no sé de quién es culpa. Y si no, te dicen que las pruebas son muy caras y no, o no te las hacen. Y creo que ya está todo, sí. Bien. Pues sí, me gustaría decir que efectivamente es así, pero para que os hagáis una idea, yo como profesional, no, me es imposible, cuando estás en una consulta de atención primaria, por ejemplo, atender a 60 pacientes en un día, sin conocerlos, ¿vale? Sin conocerlos. Porque un día estoy en un centro de salud determinado, otro día estoy en otro centro de salud. Claro, ¿qué pasa? Que esto afecta a los seguimientos de los pacientes, porque yo no los conozco personalmente. No es como antiguamente cuando tú ibas a tu médico o a tu enfermero, que siempre era el mismo, que bueno, se podía ir de vacaciones, pero sabías que después volvía. Actualmente hay una rotación tan sumamente importante de profesionales que es raro que vayas al centro de salud y que te encuentres a tu médico, porque, bueno, o que tengas un médico asignado, porque si ya tienes un médico asignado, entonces ya tienes una suerte, ¿vale? Entonces, esto hace difícil pues, hacer todo el seguimiento de crónicos, que en definitiva es muy importante, porque te garantiza que esa persona tenga una mejor salud
y una mejor calidad de vida. Si yo pido una analítica, pero sé que hasta dentro de 10 días no me vienen los resultados y yo solo trabajo hoy aquí y al día siguiente ya estoy en otro sitio distinto, vale, yo te puedo pedir la analítica, por ejemplo, pero yo sé que yo no voy a mirar esa analítica. Cuando vuelvas la siguiente vez a ese médico, al médico o al enfermero, esa persona no va a saber que te han pedido una analítica, con lo cual tienes que volver otra vez como a comenzar y decirle, mire, es que me pidieron el otro día una analítica, y te dice, bueno, pero ¿por qué se la pidió la analítica? Y se lo tienes que volver otra vez a explicar todo. Entonces, cuando decía antes que los números eran muy bonitos, nos venden, en la sanidad este año hemos hecho 1 millón de consultas, ¿vale? De ese 1 millón de consultas, es que muchas de ellas, 3, si las dividimos entre 3, quizá a lo mejor obtengamos el número real, porque en muchas ocasiones tenemos que ir como muchas veces a los sitios para que tener una atención de calidad, es decir, se duplican o se triplican el número de consultas, en definitiva, para obtener una respuesta, ¿vale? Porque no tenemos un profesional de referencia, porque continuamente están cambiando. Vamos al especialista, un traumatólogo, simplemente, vamos al especialista. Seguro que si alguno de vosotros ha ido al especialista se ha encontrado que de las 3 veces que ha ido al especialista, las 3 veces es un profesional totalmente distinto. Y encima, tiene que atenderles más o menos en unos 10-15 minutos, porque si no es que ya no se le atasca la consulta. Entonces, eso no puede garantizar una atención de calidad. Es imposible que garantice una atención de calidad. Por eso decimos que es necesario tener estabilidad, que haya profesionales que estén en un sitio determinado, que puedan hacer un seguimiento de los pacientes de manera correcta y que cosas tan básicas como los centros hospitalarios, las unidades, tienen una distribución totalmente distinta dependiendo de la planta en la que estés. Los materiales están en distintos sitios. Yo no puedo estar trabajando hoy en una planta determinada y al día siguiente cambiar a otra planta distinta y saber dónde tengo todas las cosas, porque están todas cambiadas, no están en el mismo sitio. Entonces, necesitas también, el profesional necesita un periodo de adaptación para trabajar en un sitio determinado, por muy especialistas que seamos. Entonces, en definitiva, es eso lo que os decimos, que es necesario estabilidad, es necesario tener o seguir a los pacientes crónicos, es vital si queremos garantizar la calidad de esos usuarios. Y bueno, en definitiva, creemos que es una cuestión de organización. Es una cuestión de organización, porque ese profesional está trabajando en un sistema de salud público. Entonces, puede estar en un sitio determinado. ¿Sí? John. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte y darte las gracias por haber venido. Mira, yo creo que este problema que tú planteas nos es afín a todas las comunidades. Porque claro, yo soy de Madrid. En Madrid es un desastre absoluto y siento disentir contigo en alguna cosa. Sí. Mira, concretamente, cuando tú hablas de los políticos, ojalá pudiéramos quitar a estos políticos de Madrid de las manos de la sanidad que la están privatizando a toda marcha. Porque da la casualidad de que yo dependo de un hospital mediano, del Severo Ochoa, de Leganés, que da cobertura a una ciudad de 190.000 personas, con unas carencias absolutas, con unas necesidades, lo que tenemos nosotros lo piden todos los profesionales, un hospital de media y larga estancia, tenemos necesidades totales y absolutas. ¿Y qué nos encontramos? Nosotros sí hemos salido a la calle con los profesionales, ¿no? Y nos hemos encontrado con la indiferencia absoluta de la administración. Y mira, yo que estaba analizando estos días esta huelga que tuvieron los profesionales médicos, estoy convencida que han estropeado más aún la sanidad pública. Te voy a decir por qué. Mira, yo creo, como la compañera Nati, que esto es un problema que como usuarios nos afectan a todos, aparte de como profesionales. Entonces, claro, si tú solamente hablas de salud médica, pero te olvidas del enfermero, del auxiliar, del senador, de todo, pues la cosa no funciona. Entonces tú te encontrabas, ibas a un hospital y funcionaba, ibas al ambulatorio y estaban súper cargados de trabajo, gente que quería suplir ese servicio que faltaba por parte de los médicos. Y encima se llevaban insultos, descalificaciones y de todo. Entonces tú encima les decías que salieran a manifestarse en la calle en protesta
cuando ellos estaban hasta las narices de aguantar esa carencia de esos señores que, bueno, no quiero decir nada. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que estamos mal, muy mal. Mira, yo tengo una experiencia familiar interna. Yo tengo una sobrina, hija única de una familiar, ¿no? Y resulta que después de 9 años largos haciendo urgencias con tiempo, ella es médico, pues está trabajando en Nueva Gales del Sur. Eso está en Australia, depende de Sydney. Tiene vivienda, tiene 2.000 euros o 2.000 libras, dice ella, todos los meses, colegio para su niña y no tiene ningún tipo de problema. ¿Va a volver mi sobrina? Ni de coña, ni de coña. Con lo que he conseguido, pues que mi familiar, que está sola, que es mayor, que le ha pasado que a mí, pues está planteando que ¿qué hace? Y yo le digo que coja el importante y a pesar de las horas que sean, se vaya allí, que seguramente además es un clima diferente, va a vivir mejor y va a estar al lado de su hijo. 30 segundos. Parece que lo que le pasa a ella les pasa a la mayoría de auxiliares, enfermeros, os pasa a todo. Y es vergonzoso que después de haber gastado tantísimo esfuerzo y tanto dinero en esa formación, os tengáis que ir. Me parece vergonzoso y tristísimo. Y por otro lado, poco valorado por la opinión pública. Y entonces, nada, decirte que adelante, compañero. Yo pensaba que la sanidad pública vasca y la asturiana era la mejor y que no tenéis tantos problemas como tenemos nosotros. Pero veo que esto es igual a todo. Gracias. Sí, la sanidad pública, el deterioro de la sanidad pública es a nivel de todas las comunidades autónomas. Pero claro, cuando entra la valoración política, pues parece como que unas comunidades están mejor y otras están peor, pero no es así. Es decir, el deterioro en definitiva sucede de la misma manera en todas las comunidades autónomas. Podemos tener, en nuestro caso tenemos 8 áreas sanitarias. Cada área sanitaria está gestionada de una manera totalmente distinta. Hay áreas sanitarias que funcionan bien, relativamente bien, que intentan respetar un poco los servicios a los pacientes, que intentan dar una mediana calidad para los profesionales, pero hay otras áreas sanitarias que ni funcionan bien para los pacientes ni funcionan bien para los profesionales. ¿Y quién tiene el problema? Pues no sabemos quién tiene el problema, pero en definitiva al final el problema lo tenemos todos nosotros. Todos nosotros, porque nos encontramos que si los profesionales que van cada día a trabajar, y es cierto que en muchas ocasiones pues hay que tener en cuenta todos los eslabones del sistema. Como dice una compañera, y todos los eslabones del sistema no únicamente están formados por médicos. Hay celadores, hay TICAES, son auxiliares de enfermería, hay informáticos, ¿vale? Hay planchadoras, lavanderas, personal de seguridad. Hay muchísima gente trabajando en un hospital. Para que un hospital esté abierto 365 días del año, hay mucha gente que está detrás de eso. Y en definitiva, cuando se garantizan las condiciones, hay que garantizárselas a todos, ¿sí? A todos esos profesionales y a todos los usuarios que acunden al sistema. Por eso no entendemos que haya desmantelamientos de algunos servicios, que se privaticen, porque en Asturias hay privatizaciones dentro de los hospitales públicos. Tenemos empresas conocidas como la Cera, que lleva pues, la lavandería, que lleva seguridad. Tenemos unidades de gestión clínica, que esto hay mucha gente que no lo sabe, es decir, es como una privatización de un servicio dentro del hospital, que se gestiona su dinero, pero en definitiva las unidades de gestión clínica lo único que intentan es ahorrar en atención al paciente para tener un incentivo a finales de año, ¿vale? Esto no beneficia, ni beneficia a los profesionales, ni beneficia a los usuarios. Y en definitiva hace que es que nos vendan por miseria, es decir, que nos vendan por una miseria, que nos están vendiendo por una miseria. No nos están ofreciendo una atención de calidad y no están respetando nuestros derechos laborales cuando existe dinero. Es decir, pero la cuestión es saber gestionarlo. Y claro, ¿qué pasa cuando los profesionales se van? Pues precisamente se van por algo. Es decir, cuando se marchan fuera es difícil tomar la decisión, pero cuando toman esa decisión no es por una cuestión de que te paguen más, es por una cuestión de que no tienes unas condiciones dignas en tu país o en tu comunidad autónoma.
Manuel. Hola, gracias Jorge por tu exposición. Yo quería hacer una serie de reflexiones. En el tema de uno de los problemas de la sanidad pública es el aumento de la medicalización, excesiva medicalización, y estamos en un modelo biomédico de producción y consumo, sin más, pero se nos olvida la parte preventiva. Y efectivamente hace falta mucho personal, sobre todo de enfermería, para el tema preventivo y de educación para la salud. Según el SATSE, el Sindicato de Enfermería, harían falta en España 300.000 enfermeras más. Sobre el tema que has hablado de la gestión politizada, es verdad que no se puede funcionar a golpe de consigna gubernamental, porque hay que pensar en las personas, lo que requieren las personas. Y en ese sentido, efectivamente, el ratio que has comentado, ¿no? Pero hay una cosa también que no existe, o por lo menos yo no lo he encontrado, es la ausencia de participación. Lo que tú decías, si los profesionales organizáis, os gestionáis, proponéis cosas, eso siempre mejorará los servicios. Y la participación social, consejos de salud. Hay en una conferencia que asistí, pusieron un ejemplo que en una región de Suecia habían propuesto que no sé la palabra, las diálisis se hicieran en domicilio en vez de ir al hospital. Y se hizo así, se ahorró muchísimo dinero el Servicio Público de Salud, y el paciente, la paciente estaba mucho mejor atendida, más a gusto y demás. Por lo tanto, es una cosa que también se puede considerar. Y por supuesto lo que ha dicho Chon, lo que decimos, lo que se ha dicho aquí hábilmente, que en la sanidad pública no se vende, la sanidad pública se defiende, pero se defiende entre todas y todos, población, ciudadanía y personal y profesionales que trabajan en este servicio. Nada más. Sí, efectivamente tenemos todos que participar, tenemos todos que colaborar, tenemos todos que luchar por defender la sanidad pública, y no podemos dejar que nos lo arrebatan. Nosotros desde aquí hemos constituido una asociación de trabajadores asturianos de sanidad que engloba o que quiere intentar visibilizar las necesidades de todos los eslabones del sistema. Intentamos englobar a todas las profesiones que están dentro del sistema sanitario público. Hemos recogido, porque en definitiva nosotros lo que hacemos es escuchar y transmitir, ¿vale? Nos hemos también reunido con asociaciones, con las asociaciones civiles, ¿vale? Para recoger también las demandas y las necesidades que ellos nos trasladan, y también las intentamos visibilizar. Y también decimos que es importante que sumemos todos. Y ayer todavía nos hemos reunido con distintos colegios profesionales. Y hemos tenido una reunión muy bonita, la de ayer, porque colegios profesionales de Asturias, es decir, de profesionales sanitarios de Asturias, no se conocían. Y nos parecía asombroso. Es decir, nos parecía asombroso. Entonces, cuando no se conocen, no pueden interactuar. Y yo creo que estamos descubriendo pues, que es importante colaborar entre todos, tanto las asociaciones profesionales, las asociaciones civiles, las asociaciones de trabajadores, porque vemos que tenemos muchas cosas en común y que podemos ir todos juntos, pero quizá hay una cierta desafección y quizá hasta ahora hemos estado quietos, y lo que tenemos que hacer es levantarnos todos y pedir lo que creemos que es conveniente para todos. Y por supuesto que se nos tiene que escuchar, por supuesto que la participación ciudadana es esencial. Los consejos de salud, parece mentira, pero es como que, bueno, existen, pero no se les tiene en consideración. Nuestros representantes laborales existen, pero no están teniendo en consideración a los trabajadores. Parece mentira, pero es así, es así.
Y nosotros hemos visibilizado esa situación en Asturias y hemos dicho que nuestros representantes laborales necesitan escuchar a los trabajadores y necesitan defender a los trabajadores. Y todos nos han dicho, es que nosotros defendemos a los trabajadores. Pues no, no estáis defendiendo a los trabajadores, porque lleváis permitiendo unas situaciones que no se deberían de dar muchísimo tiempo, a costa, en muchas ocasiones, de venderlos. Entonces, creemos necesario que cada uno aporte y que cada uno sume. Y en definitiva, vayamos todos juntos. Bien, te voy a leer porque hace un ratito que puso Santiago Tornero en el chat, pone: esto es intolerable. ¿Dónde están los delegados sindicales y los comités de empresa? ¿No se dan cuenta de que están provocando precariedad y vulnerabilidad entre nuestros profesionales? Pero antes, como ha explicado Freitas, eran los profesionales quienes daban la cara y dedicaban su tarea en atender nuestras enfermedades. Ahora quienes parten el bacalao son unos impresentables políticos que están más interesados en hacer cada vez más sostenible sus puestos frente a la defensa de la sanidad pública. Entonces, pone, ese es el camino. La sociedad está burocratizada. Si le quieres contestar algo. Sí, bueno, yo creo que lo he dicho anteriormente y efectivamente en la sanidad pública hay dinero, se gasta mucho dinero, pero ese dinero tiene que alcanzar para los ciudadanos y a los profesionales y no debe de garantizar los privilegios de siempre, vamos, de los mismos de siempre. Bien, ahora te paso a ver si la puedes escuchar porque es a través de Manos Libres del móvil. Como no tiene micro, quiere preguntarte. Adelante, Mari. Hola, ante todo, vale, ¿cómo soy esto? Sácate tu teléfono del oído. Digo, no, el cierre, nada, sigue. Ante todo, darte las gracias porque tienes razón en todo lo que estás diciendo, ¿no? Pero también es verdad que el otro día fui a hacerme una prueba. Perdón, Mari, desactiva el Manos Libres tú del móvil. Que yo no tengo manos libres. Dale, pues sigue. Ahí esta mujer. Fui a hacerme una prueba y me dijeron, bueno, que ella pertenecía al grupo de apoyo ya te lo diré yo, de los trabajadores. Ella misma estaba diciéndome que el médico que me había tocado era una pieza muy dura, que iba a quererme repetir la prueba y que no esperara que hiciera nada por mí. Efectivamente, así ha sido. Bueno, como no me ha hecho caso, no encontraba mi historial, cosa muy rara, porque aquí en Cataluña hasta ahora siempre hemos tenido una sanidad buenísima, pues lo que he hecho ha sido poner una queja a atención al cliente por malos tratos del médico. Porque no te pueden decir, si tienes unos pólipos en el pulmón, pues que no te los van a seguir, que ya se tiran cuando les dé la gana. ¿Eso es atención? Pues mira, si eso es atención, prefiero quedarme en casa y no ir más. Y no es que esté descontento con vosotros, porque con mi médica de cabecera estoy súper contentísima. Pero con este señor, pues la verdad, se la ha llevado. Lo siento. Y muchas gracias por dejarme hablar así. Sí, a ver, en definitiva eso, nosotros siempre decimos que es importante cuando vas a trabajar que la persona, que tengas suerte con la persona que te atienda. Pero yo creo que la suerte en definitiva la hay que tener en todas las situaciones de la vida. No solo cuando vas a la sanidad, sino que también cuando vas al juzgado o te vas de viaje. En definitiva, claro, hay muchos profesionales, cada uno es hijo de su madre y de su padre, como decimos aquí, y lógicamente, bueno, no puedo entrar a valorar esa situación, pero es cierto que con los recursos que tenemos no se puede dar una atención de calidad. Y con esto no quiero excusar a nadie porque lógicamente no hay que tratar mal a no hay que dar un maltrato a nadie, pero hay que comprender también que hay veces que la situación de carga laboral no permite garantizar una atención de calidad. Y quizá eso responde un poco más
a lo que nos comentabas. Entonces, es triste decirlo, pero efectivamente los profesionales cuando van a la sanidad pública hay veces que se van rebotados a la sanidad privada porque consideran que se les atiende mejor. Y decimos que no es que se les... Y decimos que no es que en definitiva al final vayan a tener una atención mejor, porque efectivamente nos encontramos que hay muchas operaciones que en la sanidad privada no se hacen, que sería imposible de asumir económicamente y que en definitiva la única que garantiza la salud de todos es la sanidad pública, porque siempre está ahí cuando la hemos necesitado. Lo hemos visto en la pandemia, a pesar de toda la incertidumbre que había y hemos visto cómo los profesionales han respondido durante la pandemia. Y os puedo garantizar que en la sanidad privada no se hubieran atendido. Fuencisla. Buenas tardes, Jorge. Buenas Gracias por estar aquí entre todo este grupo de carcamales que somos. tardes. Pero que somos unos carcamales guerreros. Bueno, primero, rectificar respecto a un movimiento que he hecho con la cabeza diciendo que no. Porque efectivamente en la comunidad asturiana sois los más envejecidos. Ahora ya nosotros, debe ser que la pandemia en Castilla y León se ha llevado a muchos, porque el dudoso honor lo teníamos nosotros en Castilla y León. Pero bueno, eso por una parte. Por otra parte, hay que entender que efectivamente el personal sanitario, todos, los enfermeros, los celadores, las auxiliares, los médicos, todos tenéis mucho que hacer y no hay posibilidad de llegar donde queréis. Eso son cosas que se entienden. Pero hay otra cosa que yo no he conseguido entender. No sé si es porque soy mayor, o sencillamente es una apreciación mía, pero yo no he encontrado una explicación clara de mis patologías. Y por escrito menos, porque resulta que por escrito, ahora, para valorarte en todas tus peculiaridades de movimiento, de cognición, de todo, te ponen una serie de números y de letras que vosotros entenderéis qué es, pero nosotros los pacientes no tenemos ni idea. Y me gustaría saber si es en todas las comunidades es lo mismo, a qué se debe y si esto se podría cambiar. Sí, en definitiva, si nosotros tenemos más tiempo con el paciente, podemos explicarle muchos de los conceptos que el paciente desconoce. Y también se pueden hacer informes y explicar, quiero decir, en definitiva, explicar. Mira, te voy a decir, nosotros tenemos obligaciones legales, ¿vale? Obligaciones legales que de manera sistemática incumplimos. Incumplimos, porque si no, y bueno, incumplimos, nuestros superiores saben que se incumplen de manera reiterada, y es más, es que te dicen que lo hay que hacer así, y tú ves que lo terminas teniendo que hacer así, porque si no, no sale el trabajo, ¿vale? Porque para hacer eso necesitaríamos ser muchísimos más profesionales. Tan básico y tan sencillo como explicarte, es que le van a operar a usted. La obligación legal es que yo le tengo que explicar el consentimiento informado, decirle los problemas que hay y todo eso. Pero solo se nos permite daros una hoja y decirles, esperen fuera, lean el consentimiento y vuelvan a entrar cuando tal. Les llamamos después otra vez. ¿Por qué? Porque el tiempo está tan sumamente medido que es imposible ponerte a leer ese consentimiento, explicar ese consentimiento y decir a esa persona qué es realmente lo que tiene. Entonces, la gente se siente totalmente desinformada cuando va a las consultas, ¿vale? Porque se encuentra que nadie le explica nada. Y con esto no lo quiero justificar, porque lógicamente
nuestra obligación es explicarlo, ¿vale? Pero es cierto que, como te decía, necesitaremos tener muchísimos más profesionales para hacer eso. Y en muchas ocasiones estamos pues, en una extrema necesidad de tener que hacer todas esas cosas porque si no, no conseguimos sacar el trabajo adelante y dejamos a gente tirada en el camino. Entonces, eso no puede ser. Y eso es lo que no debería ser. Y eso no lo vamos a defender. Eso no es una cuestión que yo no te puedo defender y lógicamente yo te tengo que asumir que efectivamente es así, que en muchas ocasiones vemos que no podemos dar una atención de calidad, no podemos explicar las cosas porque no tenemos tiempo. Es triste decirlo, pero es así, no tenemos tiempo. Enriqueta. Hola, buenas tardes. Gracias, Jorge. Yo voy a ser muy crítica. Vosotros sabéis que existe una palabra que se llama huelga, que se llama huelga general. Pues ya está, coño, vamos a la calle. Dejar los hospitales y las consultas sin nadie. Veréis que pronto se arregla. Yo también soy sanitaria y he hecho muchas huelgas. De todos los trabajos me han echado por hacer huelga. Pero coño, claro, siempre chocamos con el elitismo de la clase médica. Vamos a mandarles a la mierda de una vez a las médicas y a los médicos. Y vamos a luchar como clase obrera trabajadora. ¿Vale? Lo siento. No es una crítica. Nosotros nos hemos planteado el tema de huelga y desgraciadamente yo he vivido 2 huelgas en las cuales tenía más compañeros trabajando. Sinceramente, para nosotros hacer una huelga es un beneficio para nosotros y para los pacientes. Y os explico por qué. Porque tenemos unos servicios mínimos, se nos imponen unos servicios mínimos que son superiores al número de profesionales que estamos trabajando de manera habitual. Entonces, os invitaría a convocar una huelga todos los días del año porque seríamos más profesionales. Os invitaría. Nosotros lo hemos intentado desde los trabajadores realizar una huelga, pero lo que nos dicen es que son los representantes sindicales los que tienen que convocar la huelga. Y decimos, ya, pero es que los trabajadores queremos hacer huelga. Ya, pero es que tienen que ser los representantes sindicales. Y entonces ahí tenemos el gran problema. Y nosotros, para que os parezca mentira, hace 2 semanas hemos estado mirando cómo poder hacer una huelga que nos incluyera a todos los profesionales sanitarios en Asturias, ¿vale? Que partiera desde los trabajadores, lo que se llama una huelga a la inglesa, ¿vale? Es decir, sin contar con los sindicatos, porque entendemos que no la van a hacer nunca por nosotros, y pudiendo hacerla de manera legal, ¿vale? Se nos pedían, en el SESPA están trabajando 19.000 trabajadores. Se nos pedía que nos reuniéramos en asambleas con un 25% de esos trabajadores y después que se realizara una votación de esos trabajadores, ¿vale? Actualmente no tenemos sitio en Asturias para realizar una asamblea para tantas personas y para realizar una votación tan sumamente importante. Necesitaríamos que nos dejaran los colegios, que son, colegios para realizar votaciones. Campo de fútbol, que no se puede. Entonces, ese es el problema al que nos enfrentamos los trabajadores. Pero desde luego, si se convoca la huelga, nosotros la secundamos yendo a trabajar, porque firmaremos los servicios mínimos y tendremos que ir a trabajar y estaremos todos estupendamente trabajando y atendiendo a los pacientes. Porque cada vez que nos ha sucedido eso, yo he tenido un compañero adicional conmigo trabajando y hemos trabajado. Es decir, no hemos dejado a los pacientes desatendidos. Hemos trabajado dando mayor calidad a los usuarios. Fuencisla. Sí, porque... Una cosa, que antes de darle la voz a Fuencisla, son 1:15, con lo cual os digo, no pidáis más palabras, porque si no, el pobre Jorge... y hay que terminar. Fuencisla, adelante.
no me quejo de la atención que me han dado en el hospital. Solo he estado un día para una operación de vesícula, pero no me quejo de ninguno de los sanitarios. Me puedo quejar de una señora que estaba acompañando a otra señora al lado mío que era insoportable, pero esa es otra historia. No se trata de eso. No, el trato fue exquisito, pero esto, que es lo que te estaba diciendo antes, no hay quien lo entienda en un informe. Y no se trata de que esté en lenguaje encriptado, porque ¿para qué narices quiero yo un informe que me pone manejo ambiental, INTO 8480, centro de hemorragias, INTO 04160, puedo seguir? O sea, ¿me quieres explicar a quién se le ha ocurrido semejante idea y para qué? Esa es muy bonita, eso es muy bonito. Eso es lo que yo os explicaba, que nos pasamos 40 minutos haciéndolo. Bueno, concretamente eso no lo conozco porque es de otra comunidad autónoma y utilizará otro programa informático totalmente distinto. Entonces, esos son burocracias que tenemos que hacer, que tenemos que rellenar, informes que tenemos que rellenar, que es lo que os decía, que no ayudaba para nada al paciente porque no le aportaba ninguna información y que no nos ayudaba a los profesionales y sin embargo que nos restaba una cantidad de tiempo que podíamos dedicar para atender a los usuarios. Entonces, pero tú sabes qué pone, tú sabes lo que es eso, porque yo no. No, yo no sé lo que es eso, pero me imagino, nosotros hacemos unos informes, enfermería hace unos informes que son de cuidados de enfermería y que en definitiva son escalas que a nosotros no nos aportan nada. Sí, eso a nosotros no nos aporta nada. ¿Sabes? Lo peor de todo es que aquí se hacen, pero no se le dan al paciente. Nos dicen que no se los demos, pero los tenemos que hacer. Es igual. Lo mismo me da que lo mismo. Pero los tenemos que hacer y no aportan nada. No aportan nada ni para el paciente ni para nosotros. Porque en definitiva al paciente solo le aportas cuando puedes atenderle. Cuando estás delante de un ordenador, lógicamente no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, eso que tú dices a nosotros también nos parece sorprendente. Pero pues voy a tener que ir a la atención del paciente a que me lo explique, porque me parece una tomadura de pelo, de verdad te lo digo. Pues sí, te agradecería que fueras y dijeras, ¿y esto para qué es? ¿Esto qué es? O sea, a mí, explíqueme qué esto qué es. ¿Esto qué es? Que no lo entiendo, te lo agradecería, pero ya te digo que a nosotros nos lo obligan a hacer por cuestiones legales, no sé, ellos es lo que dicen por cuestiones legales, pero el caso es que en cada... por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma existen programas totalmente distintos y las estadísticas que yo relleno aquí no son las mismas que están rellenando en otro sitio. Eso lo único que explica es un cargo que se dedica a que tú cumplimentes correctamente eso. Eso es lo único que justifica. Esa es la única justificación que tiene. ¿Vale? Esa es la única justificación que tiene. Entonces, te dicen, tienes que rellenar esto y esto. Entonces, si no lo rellenas, te dicen, es que no lo rellenaste, es que esto lo rellenaste mal, tienes que rellenar tal, tienes que poner aquí tal, pero nosotros no lo entendemos. Sí, lo desconocemos. En la carrera universitaria eso nos enseña. Bueno, darte las gracias por haber venido, que ha sido un placer tenerte aquí. Y ahora le doy paso al compañero Manuel. Yo creo que todos le podemos dar un aplauso a Jorge por haber venido y dedicarnos el tiempo, ¿vale? Sí, vamos a volver a lo de las aplicaciones. Bueno, pues nada, gracias Jorge de nuevo y en fin, contaremos posiblemente contigo, si es posible, para otras futuras conferencias y ahondar más en este problema de la sanidad pública, en esta vertiente de los profesionales, las profesionales que estáis trabajando duramente y que se requiere que tengáis un reconocimiento de vuestro empleo de calidad, de conciliación familiar, de remuneraciones, de permisos y en fin, y de estabilidad. Estabilidad para poder programar vuestra vida, para hacer un proyecto de vida medianamente bien. Y bueno, pues con esto, pues nada, terminamos esta videoconferencia. Anunciamos que para el próximo viernes tendremos prevista la presencia de Manuel Pardo, que es un ex militar, pero que está muy metido en el de analizar
el tema de la OTAN, los temas geoestratégicos y demás, y porque realmente, pues, como decimos, no a la guerra, pues saber un poco con fundamento dónde nos están metiendo, ¿no? Y este hombre pues nos va a explicar un poco la situación de cómo está programada. Así que sin más, un Gracias. abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Esperamos volver a verte. Lo mismo. Y que vengas de mejor, que vengas diciendo, uy, lo he conseguido. Eso. No, afortunadamente yo puedo decir que estoy en una situación que, bien, ahora estoy... Bueno, lo hemos conseguido para el resto, que es lo importante. Eso. Pero hay que conseguirlo para el resto, sí. Exactamente. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias.